ya que en este momento estoy tomando un diplomado de ciencia de datos y me sirve como práctica. Bueno, pues una vez que tenemos RStudio abierto, tenemos que cargar las librerías. En este caso, las librerías que vamos a utilizar son la librería Dplyr para este ejemplo. Una vez que tenemos cargadas las librerías, tenemos que abrir nuestro archivo. Yo ya tengo aquí cargados los archivos que vamos a utilizar para este ejemplo. En este caso ponemos los datos, que este es el nombre que le daremos a nuestro conjunto de datos, cómo vamos a guardar la información que vamos a cargar. Ponemos el operador de asignación. Este operador nos sirve para asignarle todo lo que está a mano derecha. Se le va a asignar a el nombre que acabamos de crear, que es datos. Todo lo que pongamos del lado derecho se le va a asignar. En este caso vamos a utilizar la función read.csv y para leer nuestro archivo en formato CSV, como lo tenemos aquí. Tenemos del INEGI y tenemos otros dos creados. Dentro de esta función vamos a utilizar el file.choose. Esta función nos sirve para seleccionar el archivo de manera gráfica, para no estar teniendo que meter las direcciones desde el disco y estar cambiando las barras, las slash. Pues vamos a utilizar se deja con el paréntesis abierto para que nos permita realizar esta selección gráfica. De ahí vamos a poner una cabecera. Esta es si nosotros ya identificamos que nuestros datos contienen su cabecera, vamos a ponerle que la primera fila es la cabecera. Para que tome la primera fila como cabecera, la vamos a poner que sea verdad. T es de true, y en C vamos a utilizar esta función para indicarle al programa cómo están separados nuestros datos. En este caso, ya que es un archivo .csv, es un archivo separado por comas, entonces vamos a poner que el separador es una coma. Después de esto vamos a poner la función na.strings. Esta función nos ayuda a asignarle un valor no asignado a los valores que se encuentran en blanco dentro de nuestro conjunto de datos. Estas las vamos a colocar, las podemos colocar comillas simples o comillas dobles. Una vez que tenemos esto, lo ejecutamos y vemos aquí en nuestra consola que ya aquí nos aparece que nos está solicitando que seleccionemos el conjunto de datos. En este caso vamos a elegir este. Una vez que ya lo tenemos guardado, vamos a verlo con la función view y le vamos a poner el nombre que le asignamos. Que en este caso son datos y datos. Y vemos que ya nos aparecieron todo nuestro conjunto de datos. Aquí podemos ver que en las asignaciones tenemos la cabecera. La primera, si le hubiéramos puesto false, aquí le pusimos que la cabecera era verdadera, header, y tomó la primera fila como cabecera. En este caso, si aquí le ponemos false, vamos a ver qué sucede. False. Volvemos a cargar nuestros datos. Nos pide que los carguemos nuevamente. Los cargamos y los vamos a visualizar nuevamente. Se cargan y vemos que la primera fila no se toma como cabecera. Sin embargo, le asigna unos valores por default, que en este caso son B1, B2, B3, B4, B5. Bueno, en este caso, pues nosotros ya identificamos que la primera fila sí se puede utilizar como cabecera. Así es que le vamos a poner que aquí que sea verdadero. Que sea verdadero.
vamos a cargar, vamos a seleccionar y los vamos a ver nuevamente. Aquí ya vemos que se regresa nuevamente el ID, la primera fila se toma como cabecera de todos. Y vemos que esta función de na.string ya está rellenando todos nuestros datos que estaban en blanco, los está poniendo en nulo. Vamos a ver cómo se vería si no tuviera esta función. Si no la tuviéramos, nuestro archivo se vería de esta manera. Seleccionamos y lo vemos. Aquí podemos ver que tenemos valores en blanco vacíos que no tienen datos. En este caso los que más se notan pues son estos, donde se ve que tenemos datos vacíos, como tipo CENCOM, non-CENCOM. Para agilizar esto pues vamos a utilizar esta función de na.string para que nos ayude a rellenar de una vez nuestros datos nulos con NA y podamos realizar el conteo. Ahora volvemos a revisar nuestros datos y ya podemos ver que ya están los NA. Ok, una vez que tenemos esto, nos vamos con la siguiente. Ahora tenemos que visualizar la estructura de nuestro conjunto de datos. Para realizar esto utilizamos la función string. Esta función nos permite ver un resumen de nuestro conjunto de datos. Aquí podemos verlo. Podemos ver nuestras dimensiones de nuestro conjunto de datos. En este caso vemos que tiene 261.255 observaciones y 42 variables. En este caso las 42 variables son los nombres de las columnas o lo que tenemos como cabeceras, y estas observaciones pues son los demás datos. Si queremos ver de una forma ordenada solamente nuestros datos, bueno, aquí podemos ver en el resumen, tenemos del lado izquierdo, toda la columna del lado izquierdo son todas nuestras 42 variables, que en este caso son los nombres de las columnas. De ahí podemos ver qué tipo de datos son. Tenemos tipos enteros y tipos carácter, son los únicos que estamos manejando en este archivo. Y en la tercera columna pues ya podemos ver los elementos de nuestro conjunto de datos. Por decir, tenemos nombres, tenemos números. Si quisiéramos ver solamente los nombres, podemos poner names. Aquí, names de nuestro conjunto datos, y podemos ver aquí las 42 variables que tenemos, o las cabeceras, ¿no? Las 42 columnas. Esto nos puede servir, en un momento vamos a ver más, para seleccionarlas. En este caso, para seleccionar con qué datos vamos a estar trabajando. También podemos utilizar la función callNames de nuestro conjunto datos y tenemos el mismo resultado. Bueno, en este caso pues ya tenemos el resumen. Vamos a pasar en este caso, para realizar este análisis, el cliente lo que nos está pidiendo es que realicemos un análisis de las industrias que existen en el estado de Michoacán. ¿Cómo vamos a realizar esto? Bueno, para esto descargamos el archivo que estamos utilizando del INEGI. Este archivo contiene la información del último censo realizado a todos los negocios del año 2016. Ahora, con esta información hemos seleccionado solamente algunas de las columnas con las que vamos a estar trabajando. En este caso, para realizarlo, vamos a crear primero un nuevo data frame o un nuevo conjunto de datos que le vamos a llamar datos análisis. Le vamos a poner el símbolo de asignación
y aquí vamos a meter de dónde estamos el set de datos original con seguido por el símbolo llamado pipe o conector. Esto nos sirve para encadenar múltiples operaciones de datos de forma secuencial. Después de esta vamos a utilizar la función select, y dentro de estos paréntesis vamos a seleccionar los nombres de las columnas con las que vamos a estar trabajando. En este caso vamos a estar trabajando con la columna ID, coma, el nombre del establecimiento, personas ocupadas, el código postal y municipio y teléfono. Una vez que ya tenemos seleccionadas nuestras, como podemos ver, tenemos aquí el ID. Todo esto es sacado de esta información que nosotros ya tenemos. Lo ejecutamos. Dice que tenemos... ok. Ok, entonces vamos a... Vamos a ver los datos, vamos a pasar directamente acá y aquí. Ok, aquí está el error. Aquí está el error, lo ejecutamos y ahora aquí ya tenemos guardados nuestros dos data frames, el datos original y el datos que vamos a utilizar para nuestro análisis. Si quisiéramos, podemos utilizar otra función view para ver ahora nuestro nuevo datos análisis. Lo ejecutamos y aquí nos va a aparecer ahora. Aquí podemos ver solamente las columnas que estamos seleccionando para nuestro análisis. Ya podemos ver que como ya habíamos aplicado el na.string, ya están rellenos los valores nulos, no asignados. Teléfono, municipio, código postal, zonas ocupadas, nombre de establecimiento y el ID. En este caso podemos ver que tenemos nuestro nuevo conjunto de datos, nuestro conjunto de datos original, el símbolo operador pipe, la función select, y aquí seleccionamos las que vamos a utilizar. Este nos sirve para ver el análisis. Una vez que ya tenemos esto, vamos a realizar la suma de todos los valores nulos. Esto lo vamos a utilizar para ver si tenemos muchos valores nulos, pues tomar la decisión si podemos reemplazarlos o los eliminamos para que no podamos para no utilizarlos en este análisis. Para realizar eso vamos a utilizar la función suma seguido de la función is.na. Esta función nos ayuda a reconocer todos los valores que son no asignados o NA. ¿De dónde? Bueno, del conjunto datos análisis, que es nuestro nuevo dato. Le vamos a poner el signo, el operador del signo de pesos, que nos sirve para seleccionar una columna en específico. En este caso vamos a iniciar con el ID. Si nosotros lo ejecutamos, podemos ver que en esta no tenemos valores nulos.
Para realizar lo siguiente, pues vamos a vamos a copiarlo 5 veces. Vamos a ver, es el ID, es el nom establecimiento, es el per ocupadas, es el código postal, es el municipio. Nos faltó el teléfono, vamos a pegarle y vamos a hacerle teléfono. Ok, una vez que tenemos todo esto, vamos a ejecutarlos con control enter y ya podemos ver aquí. En la consola podemos ver el resultado. En ID no tenemos datos nulos, dos veces ID. Ya lo tenemos. En ID no tenemos datos nulos, en nombre de establecimiento tampoco, personas ocupadas tampoco. En código postal tenemos 1423 datos nulos y en la variable teléfono tenemos 183.589 datos nulos. En este caso, por la cantidad de datos nulos, vamos a tener que eliminar esta columna. ¿Por qué? Bueno, debido a que son números telefónicos, si nosotros sacáramos la media y rellenáramos, pues no sería nada más por tener un dato, pues no nos serviría de nada. En este caso, pues tendríamos que eliminar esta columna. Para eso vamos a utilizar la función rm y le vamos a poner datos análisis y teléfono. Lo ejecutamos. Ok. Para evitar este tipo de problemas, pues nosotros ya identificamos, podemos correrlo desde acá. Simplemente le quitamos, en este caso, acá la selección, lo ejecutamos. Lo vemos. Los análisis. Ya podemos ver que ya lo eliminamos una vez que quitamos de ahí de la selección. Corremos, ejecutamos esto nuevamente y solamente nos quedan los datos nulos del código postal, que son pocos. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer nuestra limpieza de datos de estos datos nulos. Ya eliminamos la mayor parte, el que podría sacar un sesgo de nuestro análisis. Entonces vamos a crear un nuevo dataset y le vamos a llamar datos limpios y se lo vamos a asignar a a la función na.omit de el conjunto de datos análisis. Esta función lo que hace es que va a eliminar estos 1423 registros o valores de nuestro nuevo. Aquí podemos ver en datos análisis el original tenemos 261.251 observaciones y ya sin los 1423 tenemos 259.000. Ya podemos observar que aquí ya lo tenemos limpio. Una vez que tenemos esto, vamos a calcular la media numérica del código postal. Vamos a crear una variable donde guardemos el valor de la media. Primero vamos a calcular la media
abrimos paréntesis. ¿De dónde? Pues de datos limpios. Recordemos que aquí ya no hay valores NA, ya que este cálculo no se podría hacer si tuviéramos NA. Ahora vamos a ponerle desde qué columna del código postal. Hacemos el cálculo y podemos ver que aquí ya nos tenemos la media del código postal es 58.826 y tenemos decimales. Para evitar estos decimales vamos a hacer un redondeo con la función round. Tenemos nuestra primera función dentro del ejecutamos y ya tenemos aquí. Una vez que ya realizamos esto, ahora vamos a reemplazar los datos NA por esta media para que tengamos llenos estos valores. Bueno, para realizar esto vamos a tomar el datos análisis original del código postal, lo vamos a meter entre corchetes, un is.na, y aquí vamos a seleccionar datos análisis nuevamente, a donde se va a guardar esta nueva información, código postal, y se lo vamos a asignar, le vamos a asignar, y este es el valor que le vamos a asignar, que es lo que acabamos de calcular aquí. Lo ejecutamos y vemos, y aquí ya podemos ver que ya se guardó. Ahora vamos a realizar este nuevo y ya podemos ver que ya no tenemos, que ya tenemos los valores nulos. Para realizar todo, pues vamos a copiar esto, vamos a pegarlo aquí y vamos a ejecutar todo. Ya podemos ver que no tenemos ningún dato nulo. Bueno, pues hasta aquí termina esta parte del curso. Ya tenemos limpios nuestros datos que vamos a utilizar para este análisis. Recordemos qué es lo que realizamos aquí. Primero cargamos las librerías, en este caso la librería declare y la librería tidyverse. Utilizamos la función read.csv para crear un data frame con nuestro archivo de new, con nuestro archivo de datos, en el cual nosotros vimos que sí tiene una cabecera, o que la primera fila nos sirven como cabeceras de línea. El separador, pues vimos que nuestro archivo es un .csv, que es un documento separado por comas, y desde el inicio le pusimos la función na.string, la cual nos ayuda a rellenar los datos nulos o no asignados con un na. Aquí con esta función view vimos los resultados de los datos, los valores que están guardados dentro de nuestro conjunto de datos llamado datos. Con la función str de nuestro conjunto datos vimos un resumen. Vimos un resumen de la estructura de nuestro conjunto de datos. En esta línea de código nosotros creamos un nuevo conjunto de datos con solamente las columnas que vamos a utilizar nosotros para hacer nuestro análisis. Le asignamos de nuestro conjunto de datos original, utilizamos el operador pipe y seleccionamos. Vimos nuevamente los datos, hicimos la suma de los valores nulos para revisar cuáles de estas columnas podrían servirnos y cuáles no, con la función suma. También eliminamos los datos de la columna código postal. Bueno, eliminamos de este análisis, pudimos ver que teníamos muchos datos nulos, entonces eliminamos una desde la
desde la carga de los datos. Eliminamos los 1423 registros nulos para poder realizar para el cálculo de la media. Vimos que la media nos daba un número con decimales. Lo que hicimos fue utilizar la función round para redondearla. Una vez que teníamos esto calculado, reemplazamos los datos nulos con la función isNA y los reemplazamos por el cálculo de la media post. Y de ahí revisamos nuevamente